académicas, académicos de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. Desde la unidad de investigación y posgrado iniciamos hoy día nuestra cuarta jornada de trabajo en socializar investigaciones que puedan ser marco para futuras investigaciones en el área que están siendo desarrolladas por nuestros académicos. Hoy día el tema de fondo es establecer una vinculación entre la unidad de vinculación con el medio de la universidad y el área de investigación. Por lo tanto, las tres invitadas con las que contamos para hoy tienen que ver con el tema de cómo se relaciona la investigación y vinculación con el medio. Hoy día vamos a escuchar las presentaciones de Pablo Soto, de Francisco Vidal y de María Delia Martínez respecto de investigaciones puntuales en que a partir de proyectos concretos estos investigadores están haciendo un interesante trabajo dentro de determinadas comunidades sociales, vinculando fuertemente la universidad con el medio que nos rodea. Le vamos a ofrecer en primer lugar la palabra a María Delia Martínez, a la doctora María Delia Martínez, que junto a Graciela Muñoz nos van a presentar una investigación que se titula Relevancia de las subjetividades en la construcción de la identidad profesional de las y los educadores para la primera infancia. María Delia, te dejo la palabra para que hagas tu presentación. Bienvenida a la cuarta jornada. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por la invitación y gracias a los colegas y a las colegas que están acompañándonos hoy día. Voy a presentar una pequeña síntesis en un PPT para hacerse una idea general respecto al proyecto y no ocupar demasiado tiempo, ¿no? Vamos a presentar. No sé si se ve ahí. Sí. Ya. Bien, entonces como Beatriz señaló, nuestra propuesta de investigación este año, el año pasado en realidad, es un proyecto de 2 años que se llama Relevancia de las subjetividades en la construcción de la identidad profesional de las educadoras para la primera infancia. Desde el comienzo nosotros hemos denominado, a pesar de que nosotros pertenece este proyecto al Departamento de Educación Parvularia, hablamos de la primera infancia desde el comienzo de nuestra trayectoria en proyectos FIUMSE, porque nos parece relevante justamente el nexo que hay con el primer año o casi los 2 primeros años, ¿cierto?, de educación básica. Entonces, hablamos de educación para la primera infancia, por eso, incorporando, ¿cierto?, este proceso de educación básica en la vida de los niños y niñas con los que trabajamos. Vamos a aquí. Bueno, este proyecto se vincula con la construcción de identidad profesional en las educadoras de párvulos, fundamentalmente en formación, específicamente en el segundo semestre de su formación profesional. En la primera asignatura de práctica nos interesa conocer los aspectos que van configurando un imaginario respecto a la profesión y que inciden en la configuración de una identidad profesional. Perdónenme, estoy un poquito resfriada. Bueno, este proyecto nace fundamentalmente de la idea de que las estudiantes que entran a la carrera entran con una serie de habilidades, de intereses, están incorporadas a grupos de teatro, a grupos de intereses culturales, intereses políticos, grupos feministas, etc. Y eso teníamos la impresión nosotros que quedaba como al margen de la formación durante la carrera. Es decir,
la carrera iba como por va como por un camino, y los intereses de las estudiantes van quedando un poquito al margen porque fundamentalmente porque dedican su tiempo a esta otra actividad que es estudiar, ¿no? Entonces pensábamos, bueno, ¿por qué pasa eso cuando en realidad la educación para la primera infancia y específicamente la educación parvularia requiere de todas esas habilidades, esos intereses que tienen las estudiantes, requieren mucho de aquello, y justamente una de las debilidades que tienen las profesionales, según algunos estudios, ha sido el no tener justamente, o el no explorar y dar a conocer esas habilidades en su quehacer profesional. Entonces decidimos, y además a propósito de la pandemia, ¿cierto? Decidimos indagar fundamentalmente en los portafolios que las estudiantes hacen durante su primer año en la carrera, específicamente del segundo semestre. Ahí realizan un trabajo que, más que visita, hacen algunas visitas a los lugares de práctica, aunque por supuesto que por las condiciones actuales no es fácil eso, pero fundamentalmente esa primera práctica es más bien dedicada a una reflexión respecto de sus trayectorias, ¿ya?, en la educación, respecto de su decisión, de su vocación profesional, y también respecto a todos estos imaginarios que circulan en torno a la educación infantil, a la infancia propiamente tal. Entonces este proyecto se propone sistematizar aspectos de la subjetividad de las estudiantes de educación parvularia, haciendo uso de la teoría de los imaginarios a partir del material que surge de narraciones autobiográficas, imágenes y análisis de textos académicos como portafolios. Por contexto de pandemia nos localizamos en la práctica inicial y en la carrera de educación parvularia. Inicialmente íbamos a sumar, como yo les decía, a educación básica, que siempre ha sido nuestro interés, digamos, generar ahí una colaboración más activa, a pesar de que ya tenemos una colaboración con ese departamento muy fuerte, muy cercana. Queríamos a través del proyecto también iniciar como una indagación en los portafolios de educación básica, pero eso no se pudo hacer finalmente por todas las dificultades que actualmente estamos viviendo. Bueno, las estudiantes, ¿cierto?, en formación han configurado imaginarios, creencias a partir de su historia escolar, emociones y teorías implícitas que forman parte del pensamiento del futuro profesora, que orienta sus ideas y significados sobre el conocimiento. Este proyecto propone indagar en esta línea de investigación para reflexionar sobre estos imaginarios y creencias, con el fin de generar estrategias posibles que permitan la construcción de una imagen profesional autónoma, flexible y con impacto temporal. Es decir, fundamentalmente es admitir, por así decirlo, todos estos intereses, estas inclinaciones que tienen nuestras estudiantes, admitirlas dentro de la carrera y por lo tanto enriquecer la formación, ¿ya? Es decir, ir hacia las estudiantes en búsqueda de esos intereses que nosotros perseguimos que tienen, y darles lugar en una formación, de manera también de que ellas no sientan alguna esta impresión de que la carrera va por un carril distinto que su vida y sus intereses más próximos, ¿no? La sistematización del material y su análisis posterior permitirá desarrollar estrategias, como les decía, que sin mayores recursos puedan fundar cimientos para la construcción de una identidad docente más consistente, nada más enriquecida, que fortalezca y respalde el quehacer de los futuros y futuras pedagogas. Por lo anterior, esta investigación pone énfasis en la relación emoción, cuerpo, reflexión y experiencia, además de cómo se conjuga estos elementos en la trayectoria docente de la práctica inicial.
A partir de eso, busca aportar a la generación de estrategias para la construcción de sentido ético, emocional e ideológico que les permita a las estudiantes un proceso reflexivo vital. Esta es una cuestión bien importante porque hay una serie, hay un discurso educativo, pedagógico, que va a estar muy fundamentado, muy conocido por las estudiantes, pero que no necesariamente se refleja luego, ¿cierto? Hay estudios que lo señalan así, en su práctica. Es decir, hay un discurso educativo, pedagógico, muy construido, con muchos valores, con mucha ética, etcétera, respecto de la profesión, etcétera, pero después en el quehacer eso no se visualiza, no se practica. Entonces también queríamos en ese sentido estos valores que ellas traen desde su formación escolar, digamos, poder enriquecerla, poder también hacerla parte de esta formación profesional, ¿ya? Porque encontramos que también se genera un discurso pedagógico demagógico, ¿ya? Es decir, que habla de muchas cosas que finalmente no son. Parece que todos supiéramos que es importante la inclusión, la diversidad, etcétera, 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 que el currículum oculto, que en fin, una serie de cosas, pero llega el momento, en la sala de clases se van viendo conductas y prácticas que no son coherentes con esos discursos. Bueno, el objetivo de este proyecto es comprender las subjetividades que construyen los imaginarios acerca de la identidad profesional de las estudiantes de educación parvularia de la carrera, ¿cierto? Los objetivos específicos son identificar dimensiones subjetivas de su que surjan de la aplicación de instrumentos y del análisis de narraciones autobiográficas, imágenes y documentos docentes para construir los imaginarios sobre la identidad docente, reconocer y sistematizar los cruces y dimensiones que se articulan en lo que los educadores y educadoras en formación consideran su identidad profesional, y generar orientaciones que permitan fortalecer la trayectoria de la práctica profesional, estableciendo cruces y dimensiones de los imaginarios sobre identidad profesional de los sujetos estudiados. Bueno, la teoría acerca de la subjetividad es una teoría de todas maneras bastante conocida, sin embargo bastante cuestionada también. Es decir, la idea, ¿cierto?, de la subjetividad como teoría nos sirve como un paraguas muy general, pero no estamos, digamos, absolutamente de acuerdo con eso, ¿no? Hay cuestionamientos, también nosotros nos hemos cuestionado respecto de ella. Por eso, dentro de la teoría de la subjetividad, hablamos más bien de la teoría de los imaginarios, ¿ya? Porque nos permite generar, o sea, entender los fenómenos como flujos, ¿cierto?, de pensamientos, de creencias, como cambios, como ideas que van cambiando, que van en proceso de tránsito, ¿no?, permanente, y no se quedan estancados, ¿cierto?, en una determinada forma de pensar o en una determinada manera de creer las cosas, ¿no? Fundamentalmente nosotros, como venimos trabajando también desde hace tiempo sobre los imaginarios de la infancia, justamente a nosotros nos interesa, ¿cierto?, la teoría de los imaginarios en cuanto da lugar a la transformación, al cambio, a las distintas conceptualizaciones y a la convergencia de diferentes pensamientos que están dando lugar a un fenómeno, o en este caso, en el caso de la infancia, un sujeto social. Bueno, en fin, las investigaciones, bueno, además nos interesó este
trabajar con las estudiantes de la primera práctica profesional, porque en general los estudios que se han hecho son en los últimos periodos de la formación profesional de profesores y en los primeros años. Ya de ahí surge la idea esta de que ya es tan conocida, de que los profesores a los 5 años de ejercer en general se, se dedican a otra cosa, dejan la profesión. Bueno, por lo tanto, nos interesó específicamente este nexo, ¿no? Este vínculo que hay entre lo que las estudiantes, en este caso, traen desde su formación escolar, estudiantil, liceana, digamos, o de la educación media, hacia la universidad, y cómo la universidad podría, en este caso, la carrera de educación parvularia, recoger todos estos insumos subjetivos que las estudiantes traen, de manera de aportar a una formación y no dejarlos afuera. Bueno, la identidad profesional ha sido abordada de distintos enfoques teóricos para comprender la trayectoria del docente. Aquí nosotros hicimos un esfuerzo bien importante, que hasta el momento es lo que está terminado de la investigación, y es hacer una indagación, ¿cierto?, por los materiales que existen hace más o menos 10 años atrás, digamos, hasta 10 años atrás, en relación con el tema de la formación profesional, ¿ya? De educadoras de párvulos. En un contexto metodológico se trata de un diseño de carácter abierto que permite indagar en las representaciones y significados que surgen tanto de las imágenes bidimensionales como de los lenguajes oral y escrito, y las imágenes que construyen las propias estudiantes, en el entendido que pueden develar significaciones e imaginarios sociales que las han instituido en su trayectoria escolar y que da sentido a su discurso, a la acción y a la práctica, ¿ya? Bueno, los resultados fundamentalmente hasta ahora son resultados preliminares, ¿cierto? Hay 3 líneas que se han podido visualizar como de énfasis en esta materia. Son uno, es la feminización y el feminismo como posibilidad de transformación, el imaginario de la felicidad en la educación de la primera infancia y, y la escolarización e imaginarios de la infancia. ¿Ya? O sea, uno es el sujeto, ¿cierto? O sea, a través de dibujo podemos visualizar aquí una niña, ¿cierto? Un niño, están unidos los 3 por corazones, un fuerte componente emocional. También vemos acá algunos objetos que son constitutivos de género femenino, ¿cierto? Y algunos objetos constitutivos de género masculino, en una relación, de género bastante clara, digamos, entre estos personajes, ¿cierto? Todos están, desde luego, felices. Uno de los testimonios dice: creo que dentro de mi dibujo, inconscientemente, hay varios imaginarios que rodean desde hace mucho tiempo lo que es la labor de un profesional de la primera infancia, empezando por el más grande, que es el imaginarse inmediatamente un profesional que sea del sexo femenino, cuando realmente no existe ningún impedimento para que un hombre pueda estudiar esta carrera. Es decir, cómo las estudiantes, ¿cierto?, se cuestionan en primera instancia esta idea de la feminización de la carrera pedagógica, ¿no? Después, en segundo término, la idea de la felicidad, ¿cierto? Como podemos ver en este dibujo, en el centro no están los niños, como dice el discurso, ¿cierto?, pedagógico, sino que en el centro está la educadora con sus brazos abiertos, haciendo como alusión a una especie de protección y cobijo, ¿cierto?, de estos niños que están felices en un ambiente abierto. Una expresión feliz, porque también, dice esta chica, ¿cierto?, esta estudiante, también estamos sujetas a la idea de que ninguna otra expresión debe emanar de una persona que trabaja con niños. Lo cierto es que podemos
por ser humana, sentir diversas emociones y comunicarlas también. Es decir, de nuevo, un cuestionamiento a esta idea de que si uno trabaja con niños va a ser feliz. Aquí tenemos una relación bien interesante con el medio, ¿no? Es decir, el medio está vinculado a la figura de la mamá, de la mamá o de la cuidadora, ¿cierto? De esta niña o niño, y la educadora está detrás de un muro, protegida como por un techo, que nosotros decimos es como un techo institucional, donde brilla el sol, ¿cierto? Y que deja claramente un límite implícito, ¿cierto?, entre un adentro y un afuera. En otro testimonio dice, estamos formando personas y creo que si queremos hacer cambios en nuestra sociedad, tenemos que empezar en esta etapa, la cual es la más importante en la construcción como persona. Se debe dar valor a la infancia y también valorizar y dignificar nuestra profesión, más allá de los salarios, porque es una labor importante, estamos trabajando para el desarrollo humano y social. Esa es la comunicación, el último testimonio que les voy a presentar ahora. Hay muchos más, digamos, pero nosotros, como les decía anteriormente, hemos identificado estos tres elementos como resultados preliminares de estas tres ideas, ¿no? El cuestionamiento, finalmente, de la feminización, o sea, ahí hay una diferencia bien sustancial respecto de investigaciones anteriores, de la involucración, ¿cierto?, de las mujeres en la labor pedagógica, que no era una cosa que aparecía habitualmente, menos en las primeras prácticas. Bueno, el imaginario de la felicidad, es decir, esta idea de ser feliz, uno trabajando, y creo que ahí hay dos imaginarios súper interesantes que se ponen en tensión, y que son, por un lado, si nosotros somos buenos profesores vamos a ser felices, y por otra parte, ser profesor es una estupidez, nos pagan poco, tenemos que trabajar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, ahí hay una cuestión compleja, como de entre dos imaginarios que se tensionan mucho, que están muy presentes. Y la escolarización y la idea, digamos, de que en la educación, ¿cierto?, desde el momento en que se entra, o sea, yo creo que la escolarización ha calado profundamente en el quehacer de las educadoras de párvulo, en el quehacer de la primera infancia. Si bien hace 20 años, digamos, eso no era así, porque la educación parvularia era un lugar de juego, efectivamente, era un lugar de distensión de los niños y niñas, era un lugar de aprender mucho más a relacionarse que a aprender materias. Hoy día, el día de hoy, ¿cierto?, es prácticamente una obligación que los niños salgan prácticamente leyendo a primer año básico. Entonces ahí hay una presión sobre la educadora y también sobre los niños y niñas que dificulta la riqueza educativa de ese periodo, que es un periodo bien fundamental, digamos, para el desarrollo humano. Eso por mi parte, lo hice rápido para no quitarle tiempo a mis colegas, y eso, muchas gracias. Muchas gracias, María Delia. Yo creo que tu interesante investigación va a generar muchas preguntas y consultas. La primera que nosotros vamos a mencionarte, ya que contamos hoy día con la presencia de María Victoria, la directora de vinculación con el medio, es indudablemente de qué manera esta investigación se vincula con la entrega de este conocimiento a la dimensión social, que es el contexto que rodea la educación infantil y la educación de párvulo. Las preguntas las vamos a dejar para el final de la jornada, así que las vamos a ir anotando, y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro segundo invitado de hoy, el doctor Francisco Vidal, quien nos va a abordar el tema relacionado con las concepciones de familia, género, sexualidad y disidencia en profesores del sistema educacional chileno. Francisco Vidal, te damos la palabra para que nos cuentes acerca de tu investigación. Gracias, Beatriz. Francisco Vidal y Ariel Alillo.
Francisco Vidal y Daniela Lidio, sí. Bienvenidos, Francisco. Gracias. Bueno, básicamente lo que vamos a presentar es el resultado de 2 investigaciones que hemos hecho con DIUMSE, que es con profesores y profesoras. Básicamente esto lo hicimos en conjunto con el Colegio de Profesores y fue más o menos un equipo grande de personas, tanto de la UMSE como de la Universidad Alberto Hurtado, el doctor Jaime Barrientos, del Colegio de Profesores, Rosa Montesinos y Magdalena Reyes, y el apoyo de la DIUMSE de Carola, Ana y Nelia. Básicamente lo que nosotros quisimos hacer acá consta de 2 grandes partes. Una es una parte cualitativa y otra es una parte cuantitativa. Pero básicamente, bueno, el marco teórico es bastante amplio, pero nosotros primero vamos a dividirlo o vamos a señalar qué es lo que nosotros entendemos por educación no sexista y no generista, que en el fondo va a ser un poco lo que trabajamos en esta investigación. Y esto básicamente porque nos dimos cuenta que cuando se habla de educación no sexista, fundamentalmente son las diferencias entre hombres y mujeres y la sobrevaloración del hombre por sobre la mujer. Pero esto nos deja fuera, y por ejemplo, las mujeres lésbicas. Entonces quisimos ampliar el tema del no sexismo al no generismo a partir de unas investigaciones que encontramos. ¿Cómo vamos a entender la educación no sexista y no generista como una educación que debiera promover la igualdad de todos y todas los individuos con independencia del sistema sexo-género, la participación igualitaria de todos los integrantes de la familia en los quehaceres domésticos, el rechazo a los estereotipos de género y un acercamiento más comprensivo a la sexualidad y a las identidades sexuales y de género de los individuos? Esta va a ser nuestra definición que vamos a trabajar, que se contrapondría con lo que también entendemos como una educación sexista y bigenerista, que es aquella que mantiene y reproduce las concepciones tradicionales de familia y de los roles que deben cumplir los integrantes, que valora los mandatos heteronormativos del sistema sexo-género y que busca instalar y difundir visiones restrictivas de la vivencia de la sexualidad de los y las jóvenes y de los grupos de la disidencia sexual. Pasamos a la siguiente. Entonces ahora vamos a ver los resultados cualitativos, que fue el primer proyecto de UMSE que hicimos, y lo va a presentar Daniela. Hola, buenos días. Bueno, como mencionó Francisco, hola. En esta parte de la investigación, entre el 2018 y el 2019, se realizaron 5 focus group, 4 en Santiago y 1 en Valparaíso. A partir de un análisis de los focus, nosotros propusimos que había 4 focos temáticos, los cuales vamos a presentar a continuación. El primer foco temático tiene que ver con la escuela y sus sesgos de género. En este sentido, el profesorado tiene una identificación de los sesgos de género en la escuela, lo cual los enfoca principalmente en himnos o discursos dentro de la escuela, en actos escolares, todo lo que son rituales, y en las prácticas docentes, siempre principalmente viéndolos en otros docentes y no en ellos mismos. También hay énfasis siempre en la dificultad para instalar temas de sexualidad y diversidades sexuales, como que ya está un poco más adecuado este discurso de que mujeres y hombres son iguales en derechos, pero como señalaba también Francisco, y por eso el énfasis en el no generista, todavía el tema de las diversidades sexuales les es ajeno a los y las docentes. Y también reconocen que el cambio viene desde los y las estudiantes, o sea, es ellos quienes empiezan a correr este cerco permanentemente que los tensiona para replantearse cosas o adquirir ciertos cambios en sus acciones a partir de estas actitudes o discursos de los y las estudiantes. Entonces aquí, por ejemplo, una cita donde un docente señala que siempre se hacía este rito del Día de la Mujer con flores, con tortita, esta crítica a los rituales o actos escolares, y que él hace una reflexión sobre eso y dice, ok, yo no quiero hacer esto, voy a hacer una reflexión, vamos a hablar de feminismo en este día, y que él encontraba que era más acorde. O sea, se critica desde una práctica docente un rito que ya lo encontraba bastante sexista, que era reducir el Día de la Mujer a la tortita y los globos. El segundo foco temático tiene relación con las tensiones entre el profesorado y estudiantes. Esto se vincula principalmente a la brecha generacional que ellos sienten
con el estudiantado y el rol de autoridad que ellos, como el rol de autoridad que ellos tienen en la sala de clases. Por ende, cosas que tal vez no son criticadas entre estudiantes, sí le son criticadas al profesorado por su rol que él tiene en la sala. Esta crítica tiene que ver principalmente con el uso del genérico masculino, que es muy criticado por los estudiantes, y por el cuestionamiento a lo binario. Frente a esto, el profesorado se siente un poco perseguido, porque él sigue haciendo lo mismo, y las prácticas que siempre ha hecho, empiezan a ser criticados, entonces no entiende de dónde vienen o por qué. Y frente a esto, tiene dos actitudes preponderantes, que es el acostumbrarse, o sea, siempre que tienen que reaccionar a un cambio, se hace no desde una convicción, sino que principalmente desde un acostumbrarse. Nos acostumbramos a ver parejas de mujeres en el colegio, nos acostumbramos a que dos estudiantes hombres se besen, pero no, siempre desde ahí. Y también este constante temor a ser cuestionado. O sea, que al fin y al cabo se le critique por algo sin que él pueda antecederse a eso. Entonces aquí, por ejemplo, está el relato de un profesor de educación física que dice que él, a sus 5 años de hacer docencia, ayudaba a hacer ejercicio, a los 10 años también, a los 15 ya se lo empieza a cuestionar, y que ya actualmente él prefiere no ayudar en hacer ejercicio de educación física por este temor que mencionábamos de que después ser criticado por algo. El tercer foco temático tiene relación con la formación docente y las tensiones al interior del profesorado. Transversalmente hay un reconocimiento de la poca preparación que ellos tienen en estas temáticas de género y sexualidad, lo cual los hace tener aún más temor vinculado con el eje anterior a cómo reaccionar o adquirir esos cambios. Y aquellas personas que sentían ya una necesidad bastante grande tienen la iniciativa de la autoformación, o que empezar en sus propias prácticas a cuestionarlo y hacer pequeños cambios y ver cómo van resultando. Todo es de una iniciativa personal. Pero esto que sucede, ¿qué hace que suceda? Que estos docentes que tienen estas iniciativas y que empiecen con esta autoformación, tienen tensiones con los profesores que no. Y esto también, después vamos a verlo en lo cuantitativo, que tiene un aspecto de brecha generacional también. O sea, los profesores mayores son los quienes menos tienen esta autoformación y que después generan tensión con sus colegas más jóvenes. Entonces, por ejemplo, aquí el primer relato de un profesor que dice que lo poco que se acuerda de estas materias que vio en su formación, y que si bien género lo pudo ver un poco, el tema de sexualidad para él no fue bastante precario a la hora de después ponerlo en su práctica profesional. Y después el segundo relato tiene que ver cómo, al fin y al cabo, existe esta tensión entre docentes, en que una profesora dice que cuando ella dice que van a hablar de sexualidad en la sala de profe, sale esta broma de mal gusto que es, uy, vamos a tener sexo. O sea, cómo se banaliza o se crean resistencias a la hora de tratar estas temáticas entre los mismos colegas. Y por último, el cuarto foco es hacia prácticas no sexistas, y ahí se revela que existen cambios en la práctica individual, y ahí lo destacamos, que generalmente es individual, no es algo más grande como a partir de las instituciones, de la comunidad. Generalmente son propias prácticas personales de cada docente, y que vienen principalmente de una convicción individual. Pero también está la otra parte en que reconocen que la sociedad les insta este cambio. Entonces, cuando no hay una convicción individual a este cambio, hay una presión social. O sea, muchos docentes no lo hacen por convicción, sino porque se sienten presionados por todo este movimiento que ellos lo reconocen en el movimiento feminista, en el mayo 2018, en el estallido social, etc. Y por ende, hay una variedad en la toma de conciencia de estos cambios. Entonces hay versus la comisión individual a este cambio reactivo, lo cual hace que el grado de conocimiento o cambio varíe según cada docente. Aquí hay un relato de un docente que implementa una práctica individual, y es que si bien él no juega fútbol, para generar un referente de juego inclusivo, propone juegos de fútbol mixto entre estudiantes, hombres y mujeres, y entre profesores y profesoras. Y eso él relata que hace que los estudiantes se motiven y empiecen también a implementarlo en sus propias prácticas. Eso en cuanto a los resultados cualitativos. Ahora sí que Francisco. Seguimos con los cuantitativos. Bueno, esto corresponde a la segunda parte, a una segunda investigación que hicimos.
y que fue que el 2020 aplicamos una encuesta a 1.777 profesores. Esta encuesta ya estaba diseñada del periodo anterior. ¿Y cuáles fueron los aspectos? Bueno, se construyó una escala Likert para medir actitudes con 5 opciones de respuesta, desde el totalmente de acuerdo al totalmente en desacuerdo. Hubo una primera parte, 9 preguntas sobre antecedentes sociodemográficos. Y después empezamos con las preguntas propiamente tales, un poco en concordancia con el concepto de educación no sexista y no generista, y preguntamos respecto de todos estos temas: familia, género, disidencia sexual, sexismo, educación sexual y orientaciones normativas en sexualidad. Desde un punto de vista teórico, alguien podría discutir si disidencia sexual corresponde a algo aparte o debería incluirse dentro del tema de género. Desde un punto de vista teórico, nosotros consideramos que efectivamente los temas de la disidencia sexual deberían corresponder a un tema de género, pero creemos que es bueno visibilizarlo como algo aparte, porque cuando uno dice voy a hacer un estudio de género, todo el mundo entiende que es un estudio de mujeres. Entonces, y creemos que una estrategia política también visibilizarlo como algo aparte de género, aun cuando teóricamente nosotros entendamos que puedan ser, que la disidencia puede estar incorporada dentro del tema de la disidencia. Vamos a mostrar algunas preguntas, porque son 68 preguntas, vamos a mostrar algunas para estos efectos. Y por ejemplo, sobre familia, era escala Likert. Las familias de hoy son más democráticas que las de antes en términos de cómo toman las decisiones. Los textos de estudios deberían representar distintos tipos de familias, incluidas las homoparentales. En género, una mujer feminista y un hombre machista son 2 caras de la misma moneda. Ningún proyecto educativo debería tener contenidos contrarios a la igualdad de género. Sexualidad. Lo más importante en una relación sexual es dar y recibir placer. No está bien tener relaciones sexuales con alguien que se viene recién conociendo. Bueno, en términos muy generales, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos cuando uno compara estos resultados con los de otros estudios? Que los profesores salieron bastante liberales. O sea, en casi todos los ítems aparecieron que valoraban bastante los cambios que la sociedad está viviendo en temas de género, de sexualidad, de disidencia, incluso en concepciones de familia. Por eso no lo voy a mostrar tanto, porque me voy a centrar, y por el tiempo, nosotros a partir de estos 6 ámbitos en que medimos la educación no sexista y no generista, que era familia, género, disidencia sexual, sexismo, educación sexual y orientaciones normativas en sexualidad, construimos índices. Es decir, y pusimos todas las preguntas en sentido positivo, porque hay algunas en sentido negativo y otras en sentido positivo, y le asignamos puntaje y construimos un índice para cada uno de los ámbitos, que como dije son familia, género, qué sé yo. Y los cruzamos con las variables sociodemográficas: edad, sexo, o sea, género y creencia religiosa y tendencia política. El producto de esto resultaron 24 cruces, que vamos a mostrar algunos, 2, solamente vamos a ejemplificación. Y aplicamos pruebas de significación estadística y encontramos que de los 24 índices que resultaron, 23 de ellos tenían significación estadística, lo que es enorme. O sea, efectivamente hay relación entre lo que las personas contestaban y lo que pensaban, creemos. Entonces, encontramos 2 grandes perfiles de profesores. Uno son los profesores más liberales y otros profesores más conservadores. ¿Y qué resultó? Que los profesores que tenían una tendencia más liberal respecto de todos estos temas consultados eran las personas más jóvenes, las disidencias sexuales y las mujeres, las personas que señalaban no tener una creencia religiosa y las personas que decían tener una tendencia política que fundamentalmente fue la izquierda. Acá, por ejemplo, vamos a ver el índice de familia por edad, que una de las variables con las que la cruzamos. Y como podemos ver, quienes salieron con una actitud favorable a los cambios producidos en la familia, vemos que en el grupo de 20 a 39 años, el 82,4% estaba de acuerdo con las distintas afirmaciones que presentábamos respecto a los cambios en la familia.
En el grupo de 40 a 55 años el porcentaje baja al 72%. Y en el grupo de 56 a 77 años baja a 60,5%. Es decir, esto corrobora un poco lo que veíamos en el resultado cualitativo, que al interior del magisterio hay una cierta tensión, un cierto conflicto entre los profesores más jóvenes y los profesores más adultos que no entienden bien todo el tema del género, qué sé yo. Y después tenemos el índice de disidencia sexual, también por edad, que encontramos que en el grupo más joven, de 20 a 39 años, el 80% tenía una actitud favorable hacia los distintos cambios que implicaban las preguntas formuladas en relación al tema de disidencia sexual. En el grupo de 40 a 55 años el porcentaje baja de 80 a 65 y en el siguiente de 56 a 77 años baja de 65 a 58. Y conclusiones, vemos que el grupo de profesores que nosotros estudiamos se muestra con una visión favorable respecto de los distintos cambios que le presentábamos en los distintos ámbitos y que se contrapone un poco con los estudios realizados de este mismo tipo, realizados hace más tiempo. Nosotros pensamos que lo que ocurrió en el 2018, la revolución feminista, el mayo feminista, y produjo un cambio en la visión que se tenía de los temas de género. Y consecuentemente, y cuando nosotros vemos solamente los últimos estudios realizados fundamentalmente el 2019 y 2020, vemos que ahí sí encontramos coincidencia, no tanto con los realizados con anterioridad al 2018. Entonces esto reafirma un poco la idea que teníamos que efectivamente el mayo feminista produjo un cambio en la visión de las personas. Y que coincide esto con las demandas del feminismo y de las disidencias sexuales. Por último, también detectamos una cierta tensión generacional entre los docentes consultados, por ejemplo, las bromas que se hacen cuando las docentes y que vienen saliendo recién, que vienen con una perspectiva más feminista, se encuentran con estas bromas que le hacen, vamos a conversar de sexualidad, qué rico, tengamos sexo. O sea, eso que para los profes es lo natural y probablemente son las prácticas que ancestralmente tenían, esas prácticas ya caen mal. Porque la gente quiere hablar de esto en serio y que tú lo planteas, hagamos una clase de sexualidad y que los profesores lo tomen para la talla, a la gente le molesta. Y también hay una tensión con los estudiantes, porque los estudiantes van mucho más evolucionados. Por ejemplo, ellos comentaban, la parte cualitativa salía que ellos celebran el Día del Travestismo, donde se intercambian los uniformes. Las mujeres se ponen uniformes de hombres y los hombres se ponen uniformes de mujeres y salen a la calle. Para ellos eso es celebrar el Día del Travestismo, que para los profesores es una práctica absolutamente nueva. Y en el único ámbito de los 6 consultados donde encontramos mayores diferencias y quizá un cierto conservadurismo es en materia de sexualidad. O sea, por ejemplo, frente a la afirmación de que no se deben tener relaciones con personas y que no sea por amor o en algún encuentro ocasional, hay rechazo a esa afirmación. Lo mismo que el sexo anal sea contrario a la naturaleza del cuerpo. Y también respecto de la sexualidad de los jóvenes, a pesar de que nosotros vimos en los testimonios, en la parte cualitativa, de que ellos valoraban, o sea, reconocían que hay un adelanto en la sexualidad, no la ven con muy buenos ojos. Pero, sin embargo, estos resultados son concordantes con los resultados de inicio de la actividad sexual en jóvenes que entre los 15 y los 16 años. Y era eso lo que se planteaba en la pregunta. Entonces nosotros creemos que esto tiene que ver con otra cosa que ellos afirmaron, que era la poca formación en sexualidad que reciben en la universidad. Y esto lo hicimos con profesores de todas las universidades, entonces no es una crítica particular al pedagógico, sino en todos. Todos decían lo mismo, que no tuvieron formación ni en sexualidad ni en educación sexual. Esa sería la presentación. ¿Está muteada, Beatriz? Está muteada, señora Beatriz. Estábamos dando las gracias al doctor Francisco Vidal y a Daniela Lillo en su presentación muy interesante. Vamos a recoger las preguntas al final de la jornada, ¿ya?
para avanzar en nuestro proceso, le vamos a dar la palabra a continuación a el doctor Pablo Soto, quien nos va a presentar una investigación relacionada con un encuentro internacional de investigación en torno a la guitarra. Nos pasamos al arte ahora. Los tres temas están estrechamente vinculados con vinculación con el medio, así que hacia allá vamos a encaminar las preguntas al final también. Pablo, tiene usted el tiempo asignado para su presentación. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y gracias a los colegas y las colegas por estar presentes. A diferencia de las presentaciones que antecedieron, mi presentación tiene que ver más con compartir una experiencia de una actividad, más que los avances o conclusiones o procesos de una investigación. Sin embargo, esta actividad está relacionada, por cierto, con un proyecto de investigación que tengo en la DIUMSE, que se hizo el año pasado por la inserción de nuevos doctores. ¿Ya? Entonces, yo voy a presentar mi experiencia de cómo se realizó, se gestó el primer encuentro internacional de investigación en torno a la guitarra, que formó parte de un proyecto de vinculación con el medio del año pasado. ¿Ya? Para eso voy a presentar algunas imágenes y PDF mientras voy hablando. ¿Ya? Entonces, lo primero es... Este es el afiche que circuló en las redes sociales de la UMCE y también en redes particulares, personales. ¿Qué fue lo que se hizo? El día 8 y 9 de enero del 2021 se realizó de forma virtual el primer encuentro internacional de guitarra, de investigación en torno a la guitarra. Fueron 2 días intensísimos en el que se encontraron muchísimas personas interesadas en hablar, en discutir y en presentar sus investigaciones, sus trabajos, poniendo como centro la guitarra, ¿cierto? ¿Cuántas personas participaron? Participaron 18 ponencias de 9 países diferentes. Estos ponencias correspondían a guitarristas, musicólogos, musicólogas, profesores, profesoras de guitarra, de diferentes países del mundo, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de China, de Turquía, de Argentina, España y Brasil. El encuentro internacional tuvo un carácter trilingüe, es decir, de las 18 ponencias seleccionadas, 2 presentaciones fueron en inglés, una presentación se hizo mitad portugués, mitad castellano, y el resto fueron en idioma castellano. Por lo tanto, fue verdaderamente un carácter internacional. Se recibieron 30 propuestas. Se seleccionaron 18, pero nosotros recibimos 30 propuestas en un plazo aproximado de como 3 meses en que estuvo vigente la convocatoria. Sobre la convocatoria, hicimos un documento que circuló también por redes en el cual llamamos, ¿cierto?, a personas interesadas a que presentaran sus ponencias al primer encuentro internacional de investigación, ¿cierto? ¿Cómo se diseñó? Diseñamos dentro de las propuestas 4 líneas en las cuales las personas interesadas podían hacer sus propuestas. Estas 4 líneas fueron las siguientes. Una primera línea relacionada a la didáctica, en el cual se recibían propuestas que abordan o que abordaran los procesos de enseñanza y aprendizaje de la guitarra desde sus más diversos contextos educativos y perspectivas formativas. Una segunda línea fue historia, que eran todos los tipos de propuestas referidas a la indagación desde una dimensión histórica al desarrollo del instrumento, intérpretes y compositores. La tercera línea fue repertorio, que apuntaba a propuestas que reflexionaran sobre obras o estilos del repertorio guitarrístico. Y por último, interpretación, que eran propuestas que analizaban el proceso interpretativo, ¿cierto? La performance de la guitarra desde sus múltiples posibilidades de aproximación. Si ustedes se fijan, son líneas que, si bien son bastante claras, ¿cierto? Didáctica, historia, etcétera, pero dentro de sí mismas pueden abarcar muchísimo, es decir, entregan un margen bastante amplio en el cual se pueden
reconocer la investigación o los procesos de trabajo que está haciendo cada guitarrista, ¿cierto? Incluso se cruzan, por cierto. ¿Por qué hicimos estas 4 líneas? Porque nuestro objetivo, como vemos acá, fue no solamente llamar a investigadores o musicólogos, sino también ampliar esta convocatoria a intérpretes y profesores, que si bien a lo mejor no tenían o no tienen una práctica investigativa formativa, formal, digámoslo, con estudios de investigación, sí se reconoce que dentro de su práctica o dentro de su experiencia de trabajo han desarrollado procesos investigativos que pueden ser presentados. Por lo tanto, de las 18 propuestas seleccionadas, tuvimos una mixtura muy enriquecedora, porque hubieron musicólogos muy reconocidos, por ejemplo, Juan Francisco Sanz de Venezuela, al alero de, por ejemplo, estudiantes de pregrado de España o profesores de conservatorios de Venezuela que presentaban unas investigaciones que, si bien no tenían un sustento teórico, histórico, por ejemplo, sí tenían que ver con experiencia. Como por ejemplo la presentación que hizo la profesora María Luz López del Departamento de Música, que tenía que ver con composiciones que había hecho Andrés Núñez, otro profesor del Departamento de Música, para la enseñanza guitarrística. Entonces se produjo una mixtura que fue bastante enriquecedora. Sobre los oyentes, nosotros diseñamos un formulario de registro, que es este, en el cual todas las personas interesadas se tenían que registrar en una cuestión bastante sencilla. ¿Qué es lo que pedíamos? Nombre, correo, el país de procedencia y además, para tener un catastro, ¿cierto? ¿Qué actividad eran? Si era estudiante de pregrado, posgrado, académicos, guitarristas, profesores, etc. Y si es que estaban vinculados a alguna institución o no. En el transcurso de los 3 meses, obtuvimos 184 respuestas de personas interesadas en participar como oyentes, es decir, que querían que les mandáramos el link para poder conectarse a las sesiones. Ya 184, lo cual para mí fue verdaderamente una sorpresa, porque yo tenía expectativas de que fuera mucha gente, pero tuvimos 184 personas divididas en 2 días, entonces había sesiones que teníamos 60, 70, otras sesiones 40, pero teníamos 184 personas cautivas. De esas 184 personas, voy acá. Entonces generamos el formulario, un registro en Google bastante sencillo, ¿cierto? Y recibimos 184 respuestas de 17 países diferentes. Ya entonces se amplió. Antes habíamos seleccionamos 9 países, pero en la respuesta recibimos de 17 países distintos, de Europa y América. Y también de universidades, por cierto, diferentes universidades. Aquí después voy a presentarle el listado de universidades en las cuales la gente pertenecía. ¿Cómo se desarrolló el evento? El evento se desarrolló por Zoom, ¿cierto? Para eso conté con el gran apoyo de Denick Carrasco, que lo veo que está ahí, que fue un gran aporte porque tenía que aprender todo esto, cómo manejar, etc. Entonces se desarrolló por Zoom y las preguntas se habilitaron por el chat. Es decir, cuando las personas necesitaban hacer alguna pregunta o querían intervenir, se hacía un chat y había un moderador por cada sesión. Hicimos 3, 6, 12 sesiones distintas y en cada una había un moderador. Entonces el moderador era el que recibía las preguntas en el chat y luego se las hacía a la persona, a la persona que estaba exponiendo. Algunas presentaciones de investigadores y guitarristas fueron en vivo y otras también fueron grabadas. También abrimos esa posibilidad. Entonces, dependiendo de cómo se sintieran más cómodos, ¿cierto? Me queda por presentar lo último. Aquí está. Finalmente, realizamos este documento que era la programación. Y esto es lo que quisiera mostrarles un poco más en detalle, para que vean las diferentes ponencias que se realizaron, ¿cierto? Entonces, la primera mesa, por ejemplo, que fui yo el moderador, presentó Juan Francisco Sanz, un destacado musicólogo venezolano, Camilo Pajuelo de Perú y Fernando Llanos, ¿cierto? Luego las líneas, me faltó decir eso, perdón, las mezclamos, es decir, no hicimos mesas temáticas de docencia en historia, sino que las mezclamos. Entonces aquí se mezclan, por ejemplo, investigaciones históricas,
con, por ejemplo, aprendizaje de guitarra andina o lo performativo de la interpretación musical en lando peruano. La mesa 2, que la moderó el profesor del DEMUS, también Máximo Gómez, que también conté con su participación, perspectivas históricas, docencia y también docencia, ¿cierto? Un investigador chileno y de Colombia. La mesa 3, Renato Serrano, que fue un profesor invitado de la Universidad Federal Santa María de Brasil, una ponencia mucho más precisa en relación a técnicas guitarrísticas, ¿cierto? En un repertorio de Ernesto Méndez, un compositor argentino. Esta fue la primera presentación que se hizo en idioma inglés, que la hizo un investigador turco que trataba sobre unas guitarras que él inventa que pueden interpretar microtonos, ¿ya? Y luego Bin-Hu de China, que trataba sobre diferentes afinaturas y escordaturas para interpretar la música de Bach. Finalmente, el último día, el moderador fue Nicolás Acevedo, director del Festival Internacional de Guitarra de Santiago. Presentamos Rodrigo Montes de Chile, España y Argentina. Por ejemplo, el de Argentina era aspectos interpretativos para la música de Astor Piazzolla para guitarra. Silvia Nogales de España también, aspectos interpretativos de la música de Castelnuovo Tedesco. Y por ejemplo, Rodrigo Montes, algo parecido a la otra, estas técnicas de ejecución que vinculan lo académico con lo de raíz más folclórica. El sábado 9, aquí ya llegamos al último día, tuvimos una mezcla súper interesante. Contamos con la participación de Luis Orlandini, que es un destacado académico de la Universidad de Chile y además guitarrista de bastante renombre, ¿cierto? Que presentó su modelo de interpretación del periodo clásico romántico en la guitarra. Luego tuvimos nuevamente a Juan Francisco Sanz en otra investigación acerca de cómo se interpretaba la guitarra en el siglo XIX, ¿ya? Como acompañante del canto. Y luego una investigación histórica de dos investigadores colombianos sobre un cuaderno de música del siglo XIX. Y con la última mesa cerramos, con esto termino. Andrés Rosson, director del Departamento de Música de la Universidad de La Serena, presentó su investigación sobre la guitarra de Antonio Torres, un constructor muy, muy importante del siglo XIX español. Bruno Escolá, sobre también una investigación histórica sobre la guitarra en Cataluña, y Gabriel Navia, que fue una gran exposición, una perspectiva de análisis musical bastante novedosa sobre los estudios para guitarra de Héctor Villalobos. Y en este programa, aquí continúo, se presentaba además el resumen de la ponencia y la afiliación académica que tenía cada académico. Por ejemplo, Juan Francisco Sanz, Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Camilo Pajuelo, Universidad de Helsinki, Finlandia, etcétera. Entonces, un largo etcétera que podemos revisar algunos. Universidad Santo Tomás de Colombia, Universidad Nacional también de Colombia, etcétera. Bueno, conclusiones importantes del encuentro. Lo primero es que creo y se confirmó una intuición que yo tenía, que existe un gran interés por investigar la guitarra. La cantidad de postulaciones y de gente oyente que se inscribió da cuenta de eso. Es decir, es un tema de interés que va ganando espacio en la musicología y que ha estado por lo general un poco invisibilizado, sobre todo en el siglo XX, por diversas razones, ya que no vale la pena ahora entrar en esa discusión, pero hay un espacio importante. Otra conclusión importante es que no es solamente llevado por investigadores, sino también los mismos guitarristas y profesores. Segundo, como conclusión final, creo que se logró posicionar a la universidad y al Departamento de Música como un centro que logró aglutinar a diferentes investigadores de América Latina y Europa, en el cual se desarrolló este encuentro. Entonces eso también me puso muy contento porque la universidad, como digo, logró posicionarse. Y creo, y esto sin falsa modestia, y no porque lo diga yo, pero creo que sí se generó un hito, como a nivel latinoamericano podría decir, de un encuentro de esta categoría, porque no existe otro. El único encuentro parecido que existe lo hace la Universidad de Melbourne en Australia. Pero en América Latina un encuentro solamente dedicado a la investigación en guitarra, que yo por lo menos conozca, no existe. Todos son relacionados a la musicología, docencia, etc. Eso, y finalmente no queda más que
Debo agradecer a DENIC, debo agradecer al profesor Jorge Matamala, que también lo había ahí, que es el coordinador de vinculación con el medio del Departamento de Música, a Daniel Miranda, que también me ayudó muchísimo, porque yo soy de los no doctores, entonces era un mundo completamente distinto, en el cual tuve que aprender a manejarme, que cómo se pedía el afiche, que cómo se hacía el Zoom, entonces esto no se pudo realizar sin la ayuda de esas personas tampoco. Así que eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Interesantísima tu investigación. Yo creo que igualmente agradezco a los tres expositores de hoy. Yo creo que si tenemos tiempo vamos a ir a la ronda de las preguntas ahora, pero si tenemos tiempo, yo creo que detrás de cada uno la pregunta que venimos enunciando, donde queremos articular las investigaciones YUMSE con vinculación con el medio, detrás para los tres la pregunta sería, bueno, ¿cuál es la incidencia que ustedes ven en el contexto social inmediato o más lejano? Porque claramente el área de Pablo entró en el concepto de internacionalización del tema que tiene que ver con la guitarra, ¿no es cierto?, en torno a la guitarra, de manera que allí también ese concepto de internacionalización de los programas de posgrado y de las investigaciones está fuertemente ligado a vinculación con el medio. Entonces, preguntarse, ¿cuál es la incidencia que ustedes ven de este trabajo tuyo, Pablo, del encuentro sobre la investigación en guitarra y el trabajo de la educadora de párvulo, Delia, y el trabajo sobre género de Francisco y Daniela? ¿Cuál es la incidencia que en el contexto ven ustedes con el conocimiento que se abre a partir de estos estudios? No los llamemos solo investigación, sino que estudios en general que se están de alguna manera propiciando y generando desde la YUMSE. Así que esa pregunta que quede latente, si logramos tiempo para resolverla, se los planteamos, si no se los vamos a pedir en un comentario cortito a cada uno por escrito. Carolina, pasamos a continuación a las preguntas que han venido de nuestro público que nos está acompañando. Te doy la palabra. Sí, bueno, le comento que en realidad no dejaron ninguna pregunta. Al parecer aquí recién me está apareciendo una del profesor Marco Antonio Alarcón del Departamento de Castellano. La pregunta dice, las tres investigaciones no desarrollaron en su presentación, probablemente por tiempo, la relevancia social e investigativa y las posibles proyecciones, si pudiesen referirse a ello. Claro, yo creo que en el fondo la pregunta de Marco Antonio también resume la que nosotros estamos planteando desde investigación, o sea, ¿cuál es la incidencia, cuál es la proyección que esta apertura de este conocimiento en cada una de las áreas que ustedes investigan se da hacia el entorno social? ¿Hacia dónde creen ustedes que debiera focalizarse la comunicación y socialización de los resultados y ante quiénes tendría que influir esta apertura de conocimiento? Les damos la pregunta general para los tres y podemos empezar por Daniela y Graciela, que nos responde. María Delia está levantando la mano para... María Delia y Graciela. Mira, lamentablemente Graciela no está hoy día con nosotros porque tenía otra reunión que tenía que asumir. Nosotros hemos trabajado antes con proyectos de investigación con mayor elementos de investigación con el medio que este, ¿ah? Pero sí, nosotros hicimos una serie de encuentros de niños y niñas después del estallido social. Y esos encuentros fueron fundamentalmente realizados por las estudiantes en el espectro comunitario de ellas. Es decir, nosotros nos relacionamos con un grupo de estudiantes que tenía la iniciativa de hacer algo después del estallido. Organizamos estos encuentros de niños y niñas y en realidad estaban instalados, estos encuentros se instalaron en comunidades, en su mayoría, que eran comunidades que tenían las estudiantes ya, en las cuales ellas tenían relación.
municipalidades, en algunos casos grupos, en algunos casos fundaciones, etcétera, y sumamos nosotros nuestras propias redes, digamos, y en ese sentido hicimos un encuentro muy interesante con 17 encuentros con niños y niñas en distintos lugares del país. Y entonces el proyecto en el fondo también trata de visibilizar eso que traen las chiquillas en su mochila cuando entran a la universidad. En general se visualiza que los estudiantes de nuestras carreras como que llegan de cero, como que llegaran de cero, hay que apoyarlos en lectoescritura, hay que apoyarlos en lenguaje, etcétera, etcétera, y en realidad no se percibe que ellos traen muchos aspectos, muchos elementos de vinculación y también muchas fortalezas desde el punto de vista de creencias, de valores, también de relaciones con grupos que a la universidad la pueden enriquecer si se unifica esto, ¿no? Y no se transforma como en una frontera en que los jóvenes entran a la universidad y dejan todo atrás, o se supone que debieran dejarlo atrás para relacionarse de otra forma con otro grupo, en otro lugar. Eso. Gracias, María Delia. Le damos la palabra a Francisco Vidal y a Daniela para que nos den su respuesta a las preguntas que hemos planteado. Bueno, en términos de vinculación con el medio, lo primero que hicimos nosotros cuando estábamos por iniciar el proyecto fue vincularnos con el colegio de profesoras y profesores, dado que esa es la forma más fácil de conseguir profesores en lugar de andar buscándolo nosotros. Y dio la casualidad que hicimos muy buenas migas con la gente del colegio de profesores, dado que a ellos les interesaba trabajar el tema de educación no sexista. De hecho, ellos plantearon que la investigación que estábamos haciendo nosotros les podría servir a ellos para desarrollar la propuesta que van a hacer a los integrantes del magisterio respecto a educación no sexista. Así que esa fue una primera cosa. Bueno, y lo otro es que nosotros estamos esperando ahora, porque del colegio de profesores lo único que quieren es que mostremos los resultados. Pero está el problema que nosotros tenemos en este momento 2 artículos que estamos mandando a revistas, y por lo tanto las revistas te exigen que tú no publiques los resultados y no los difundas. Entonces ahí estamos. Yo creo que podríamos, un poco, si nos facilitan el video de esta reunión, nosotros podríamos enviarse al colegio de profesores y decirles más o menos esto, podríamos hacer cosas muy generales, más allá de entrar a los resultados. Pero ellos quieren que nosotros hagamos talleres de educación no sexista con los profesores. Ya nos hablaron que ellos tienen un congreso nacional donde quieren que participemos. ¿Tú querías agregar algo, Daniela? No. Daniela. Que Daniela también tiene vínculos con el colegio de profesores anteriores a este. Sí, no más que nada enfatizar que generalmente el colegio de profesores, claro, como señala Francisco, tiene un gran interés y está como pendiente de estas redes que se pueden establecer para ellos mismos hacer sus propuestas internas, porque el magisterio está haciendo un cambio interno que pretende instalarlo, incluso el cambio de nombre de colegio de profesoras y profesores fue una pie de entrada. Entonces el vínculo que puede hacer la universidad con el magisterio yo creo que es clave para que desde ahí mismo se pueda hacer la formación, porque ellos también tienen la experiencia, que también es muy útil para nosotros poder bajar un enfoque a un nivel más universitario. Gracias. Gracias, Daniela. María Victoria, nuestra directora de vinculación con el medio, está solicitando la palabra. Te damos la palabra, María Victoria. Muchísimas gracias por esta invitación. Sin lugar a duda es tremendamente relevante ver cómo 2 direcciones pueden trabajar hacia un objetivo común. Y en este caso yo quiero hacer algunos alcances sobre el criterio de vinculación con el medio. Son súper interesantes las investigaciones, los proyectos que ustedes han presentado. Habría que hacerse la siguiente pregunta: ¿de qué manera esos resultados impactan en el aprendizaje de nuestros estudiantes y cómo se puede ir adaptando el perfil de egreso?
porque en el criterio vinculación con el medio, para que esto sea efectivo, la acción que uno haga en el medio, en el territorio, recoge resultados, y esos resultados deben ser atendidos para poder hacer ajuste en el plan de estudio. Ese es desde el criterio, desde el punto de vista de la CNA, finalmente esa es la retribución que tiene que tener la UMS. Ahora, ¿cómo se genera la bidireccionalidad? Yo aquí observo que es muy posible, por ejemplo, hacer actividades con los mismos docentes a quienes entrevistaron, en el caso del señor Vidal, por ejemplo, actividades de educación continua para esos profesores, talleres, no sé, pequeñas acciones formativas sobre el tema. Y ahí estamos generando la bidireccionalidad. Eso solamente quería señalar. Gracias, María Victoria, muy relevante lo que tú señalas para focalizar nuestra discusión. Le damos la palabra ahora a Pablo respecto de su proceso de organización y desarrollo de este seminario sobre guitarra internacional, que nos lleva a otro concepto que también unimos a vinculación con el medio, el concepto de internacionalización de los programas, ¿no es cierto?, y de las actividades de investigación. Claro, lo primero es como volver a hacer el énfasis de que lo que yo presento hoy día no es una investigación, sino que es una actividad que está vinculada, claro, por cierto, con una investigación que estoy desarrollando, pero no es una investigación, sino que es una actividad. Y la actividad en sí misma yo creo que cumple con los objetivos, ¿cierto? Y como con los perfiles de vincularse. O sea, el centro fue la vinculación académica con profesores, guitarristas, investigadores que estén buscando espacios donde poder exponer, encontrarse y discutir sobre este tema. Entonces, en ese sentido, la universidad funcionó como un encuentro, como el espacio que acogió, ¿cierto?, a diferentes personas interesadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que se cumplió bastante el objetivo, ¿cierto?, de poder aglutinar a esas personas. Ahora sí creo, y concuerdo con lo que dice la directora, que hay cosas que hay que mejorar, creo yo, y que todavía podrían hacer más completo este encuentro, como por ejemplo, justamente la vinculación con los estudiantes, es decir, porque hubo participantes o sea, estudiantes, perdón, que participaron del encuentro como oyentes, pero en un futuro sería muy interesante que presentaran a lo mejor, de la mano a lo mejor en un principio con profesores, si es que están interesados, por ejemplo, en el tema de la guitarra en sus diferentes dimensiones, que pudieran presentar. O sea, yo creo que sería un gran espacio y una gran oportunidad. Entonces yo creo que eso, en el caso de esta actividad puntual, yo creo que sería un punto a sumar en el caso de realizar una segunda versión. María Victoria estaba solicitando la palabra y luego el profesor Jorge Matamala. Así que le damos la palabra a María Victoria y luego a Jorge. Gracias, directora. Sobre este último proyecto, yo creo que más bien este es un proyecto de extensión. Sin embargo, es el primer paso para que pueda transformarse en un proyecto de vinculación con el medio y posteriormente en un proyecto de investigación. Yo creo que es importante entender que una cosa, un área y otra no están separadas, sino que se complementan. Generalmente, las actividades de vinculación con el medio comienzan siendo una actividad de extensión. En la medida que yo voy sistematizando, recogiendo datos, aplicando, ¿no es cierto?, la información, implementándola en alguna actividad curricular, se va transformando en un proyecto de vinculación con el medio y eso luego puede transitar a un proyecto de investigación. Yo creo que eso es súper importante que lo tengamos todos presente. No hay un límite entre uno y otro, o sea, se complementan entre sí. Sí.
hay bordes que se traslapan y como lo señaló Pablo, él tiene adjunto un proyecto de investigación de UNCE sobre un tema de la guitarra en particular y partitura, pero eso es más específico. Pero dentro de su presentación está el área didáctica, está el área histórica en relación a la interpretación de la guitarra, y haber convocado a tantos países, me parece que fueron 18 o 19 lo que él nombró, yo lo encuentro significativo, y que sea la UNCE el elemento y el eje aglutinador de todo este conocimiento artístico muy relevante. Así es que vamos a conversar, María Victoria, cómo seguimos aunando nuestros esfuerzos en esta línea, porque yo creo que los productos han sido interesantísimos. Jorge tiene la palabra. ¿Se escucha ahí bien? Bien, ¿sí? Voy a repetir algo que dijo María Victoria y Beatriz. Disculpen, pero tengo la necesidad. Desde la vinculación con el medio, la guitarra es un objeto sonoro que está instalado en el territorio cultural de Europa y América. Y eso, por lo tanto, nos hace un puente intercultural fundamental entre la UNCE y la educación musical. Y sumado a eso, que el primer punto de las áreas de investigación está la didáctica. Y entonces la guitarra socialmente está instalada en el aula de la pedagogía musical. Entonces, para nosotros, lo que está haciendo Pablo Soto, y por algo él puso en el primer área de la didáctica, nos parece fundamental, porque todos los profesores nos nutrimos de ese conocimiento para aplicarlo en el aula a través de nuestros estudiantes en práctica o los futuros profesionales. Por lo tanto, la guitarra, yo creo que lo dudo que la educación musical, incluso me atrevo a decir más que el teclado, y con sus derivados, ¿no? Al charango, al cuatro, al tiple, etc. Entonces me parece que ese es el área fundamental de vinculación con el medio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tu apreciación, Jorge. Viniendo de un especialista, es muy importante que nos escuchen el resto de los académicos de la importancia del arte en nuestra universidad. Francisco, tú querías la palabra, vamos a darle la palabra a Francisco, y luego de esto, dado el tiempo, vamos a tener que cerrar, pero nos encontraremos en otra oportunidad. Francisco. Muy breve. Bueno, nosotros vamos a abogar, digamos, porque los temas de sexualidad y de género sean incorporados de manera más fuerte dentro de la malla curricular, dado que el Departamento de Formación Pedagógica dicta un curso de educación sexual, pero un curso de educación sexual que es optativo. O sea, para nosotros debiera ser obligatorio, porque todos los profesores y profesoras deben tener formación en sexualidad y en educación sexual, porque ellos deben resolver preguntas de los estudiantes. Entonces, para nosotros es súper importante eso. Exactamente. Gracias, Francisco. Gracias nuevamente a nuestros tres expositores, a Francisco, a Daniela, a María Delia y a Pablo. Ha sido muy interesante la conversación de hoy, y la continuaremos en una próxima oportunidad. Gracias a todos quienes nos han acompañado en esta socialización de la cuarta jornada de investigación, que tratamos de vincular directamente con vinculación con el medio. Muchas gracias por su asistencia, y nos veremos próximamente. Gracias.